Hola amores, espero que estéis muy bien. Yo aquí estoy con la segunda parte de este chaleco que cada uno puede terminar o seguir como más le guste, todo liso, con jacquard, con calados, como quiera, y todo lo largo o corto que uno quiera. Yo ya veis que no lo he hecho muy largo. Bien, pues aquí nos quedamos. Yo he hecho 8 vueltas solamente después de la sisa y ahora voy a hacer un punto calado muy fácil, que son repeticiones de disminuciones y aumentos. Si puedo os pondré el esquema por aquí, y si no, pues también lo tenéis en la página web, que os pondré el enlace en la descripción del vídeo. Este punto es múltiplo de 12 más 1. Aquí es el momento de, o bien si ya lo calculáis desde arriba, según los puntos que se aumenten en la sisa, en fin, según el punto que decidáis hacer, pues calculáis que tengáis pues para lo que necesitáis, para los puntos múltiplos de lo que necesitéis. Este es de 12 más 1. Como yo tengo 204 puntos, sin contar estos 4 puntos del borde, me va a faltar 1, que lo puedo aumentar en cualquier momento, o bien haciendo un aumento normal, o bien en donde me toque coger 2 puntos juntos, coger solo 1 en esta vuelta. Entonces vamos a empezar por media muestra para poder empezar y acabar del mismo modo. Voy a hacer de momento el orillo que veníamos haciendo. Y ahora voy a hacer un punto, 2 puntos juntos y 2 puntos juntos. Luego ya veréis que van 4, pero en la primera secuencia solamente van 2 veces 2 puntos juntos. Y ahora una hebra, un punto, una hebra, un punto, una hebra, un punto. Tengo que tener 4, 3 y 4. Y ahora la secuencia de menguados son 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, un punto, 2 puntos juntos y 2 puntos juntos. Y otra vez una hebra, un punto, segunda hebra, un punto, tercera hebra, un punto, cuarta hebra, 2 juntos, 2 juntos, un punto, 2 juntos y 2 juntos. Otra vez una hebra y un punto, una hebra y un punto, una hebra, un punto, la cuarta hebra y 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, un punto, 2 puntos juntos y 2 puntos juntos, hebra, punto, hebra, punto, hebra, punto, la cuarta hebra y 2 juntos, 2 juntos, un punto, 2 juntos y 2 juntos. Y así vamos a seguir durante toda la vuelta. Además es un punto de vuelta única. Nos vemos al final para ver cómo acabamos. Como veis hasta aquí, bueno, no se ve mucho, pero aquí hemos hecho medio grupo de menguados. Aquí uno de aumentos, uno de menguados, aumentos, menguados, aumentos, menguados, así todo el tiempo. Tenemos que acabar con una de aumentos y media de menguados, igual que hemos empezado. Y así queda todo compensado, porque si no contamos esta, pues aquí se van compensando los aumentos y los menguados
hasta el final, que nos queda una de aumentos que lo compensamos con los 2 menguados de los extremos. O sea que voy a continuar esta vuelta y nos vemos al final de la vuelta. Ya estoy llegando casi al final. 2 puntos, un punto, 2 puntos, 2 puntos, hebra, punto, hebra, punto, hebra, punto, la cuarta, 2 puntos, 2 puntos, un punto, 2 puntos, 2 puntos, hebra, punto, 2, punto, 3, punto y la cuarta. Ahora aquí me tendría que quedar, como veis, me quedan 4 puntos y me tendrían que quedar 5 para empezar y terminar de la misma forma, o sea, con los 2 puntos y un punto. Entonces puedo hacer dos cosas, o aumentarlo, o aquí en vez de 2 puntos coger uno, como si hubiera cogido 2 puntos y un punto. Y ya está. Esto no me va a desequilibrar nada, porque aquí es como si hubiera cogido 2 puntos. Ya en las vueltas siguientes no lo podría cambiar, porque entonces ya sí que el dibujo tiene que ir seguido, pero en esta todavía sí. Entonces acabo con los de orillo y la vuelta del revés es toda al revés, o sea que este dibujo es solamente de una vuelta, solamente en una vuelta, y además siempre igual. Podríamos decir que es un esquema de 2 vueltas, pero que siempre la que se trabaja es la del derecho. Y la del revés pues siempre es toda al revés. Los puntos y las hebras. O sea que voy a hacer toda esta vuelta y vemos que la siguiente pues es exactamente lo mismo. Termino la vuelta del revés y hago los puntos de orillo. Y ahora en la del derecho pues voy a hacer exactamente lo mismo que en la vuelta 1. Los de orillo, aquí habíamos dejado un punto, 2 puntos, 2 puntos, hebra, punto, hebra, punto, hebra, punto, hebra, y ahora 2 puntos, 2 puntos, el punto liso que nos tiene que coincidir, si no algo ha pasado, 2 puntos y 2 puntos, una hebra, 2, 3 y 4. Y el último, el primero de 2 puntos juntos coincide con punto y hebra. Estas son las referencias un poco que cada uno se va fijando, ¿no? Pues ya cuando llevas un trozo sabes que el último de 2 juntos te coincide con la última hebra. Vale, pues voy bien. 2 juntos, también este punto que sube recto siempre tiene que subir recto, y los últimos 2 juntos también coinciden con la primera hebra y el punto. Los primeros 2 puntos coinciden con el punto y la hebra de la vuelta anterior.
el punto que sube recto y solo siempre tiene que coincidir, y ahora dos juntos, los últimos dos puntos con la hebra y el punto. Esto, conforme lo vais trabajando, pues ya cada uno se va marcando sus referencias para no perderse, o bien para que cuando algo le parezca extraño, pues sepa que algo ha pasado y que igual se ha equivocado en alguna hebra o en algún punto. Pero ya digo, yo así voy a hacer como unos 20 centímetros, porque no va a ser un chaleco muy largo, y el punto calado siempre tiende a ceder, tanto de alto como de ancho, pero aquí podéis hacer lo que os dé la gana, como si queréis continuar liso. A mí este punto me gusta más que nada por el acabado, que luego veréis. ¿Sí? Bien, pues yo voy a seguir con, sí, unos 20 centímetros yo creo. Luego os lo enseño. Bien, pues yo ya he hecho mis 20 centímetros más o menos. Esto luego estirará cuando lo bloquee. Y ahora voy a cerrar. He elegido este punto porque ya por sí mismo pues acaba un poco en onda, pero se las voy a potenciar para que queden los picos más resaltados. Así que a la hora de cerrar, lo que voy a hacer es cerrar normal, como cada uno tenga costumbre, sin apretar, eso sí, porque no queremos que tire, o con un número de agujas más grande, hasta el calado. Mejor dicho, hasta el punto central del calado. Este punto central lo cerramos, y ahora aquí lo que hacemos son como cadenetas. 1, ponemos el punto en la aguja izquierda, 2, 3, 4, volvemos a poner el punto. O sea, lo trabajamos 5 veces cambiándolo de aguja. Y ahora cerramos el siguiente. Y seguimos hasta el otro punto central del calado. Hasta este, que ya se ve clarísimamente. Lo cerramos, volvemos el punto a la aguja, lo volvemos a trabajar, cuatro, lo devolvemos, y 5. Esto tantas veces como nos guste, ¿eh? Es como hacer una cadeneta. Y aquí volvemos a cerrar el siguiente punto. Aquí nos queda donde el tejido ya tiene tendencia a hacer el pico, pues nos queda más marcado. Bueno, pues así voy a cerrar todo el bajo. Luego, pues como veis, esta lana queda súper arrugada. Además, aquí hay un cambio enorme de la parte que bloqueé a la que está sin bloquear. O sea que esto lo voy a bloquear para que me quede así, tal como tiene que ir. Luego, al bloquearlo, pues aquí pondré unas agujitas para que esto tenga la forma, sin estirar mucho, porque en mi caso no hace falta estirar, tengo el tejido suficiente. Pero bueno, si os ha quedado un poco corto, estrecho, pues es el momento de a lo mejor pues estirar un poco más, hacerle un bloqueo un poco más agresivo para que os dé lo que os tiene que dar. ¿Sí?
Bueno, pues voy a hacer esto y os lo enseño. Pues aquí están los picos. ¿Veis? En sí el punto, si no le queréis hacer pico, ya hace un poco de forma en pico, ¿eh? Pero yo le he hecho estas cadenetas pues para resaltarlo un poco más. Y al final aquí en la axila pues le he hecho un punto de cangrejo. Ya queda bien, ¿eh? Tampoco estaba muy trabajadora como para hacerle un icon. Pero si se lo queréis hacer, os dejo por aquí el enlace de cómo hacer un borde de icon y le podéis hacer aquí un bordecito. Bien, pues yo creo que ha quedado muy mono. Bueno, de hecho ya se lo habéis visto a Natalia. Y nada, ya hemos terminado el chaleco. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!